proteína es un péptido que se encontró que se aumenta su producción y está asociado a esa sustancia y restringe la alimentación. Y por eso esa sustancia, los derivados anfetamínicos, se usan para controlar la alimentación. ¿Conocen un fármaco que se utiliza para controlar la alimentación? Qué bueno, María. Hay unas pastillas que eran Todos los que producen esto, hay uno que es famoso, la sibutramina. Y la gente lo consigue para bajar de peso. Que inhibe el apetito. ¿Ya? Y es un derivado anfetamínico, es una anfetamina que se usa para controlar el. ¿Cómo se llama? El TDAH. Sí, por eso todos los fármacos que actúan en el sistema nervioso central reducen la ingesta de alimento. ¿Ya? Sí, hay una inyección igual que duran más, que son fármacos de elevación prolongada. ¿Ya? ¿Tienes el nombre? Sí, tengo que es una receta Sí. Ese tiene acción más periférica, sí, limitar la absorción de carbohidratos. Sí, porque limita la absorción de carbohidratos. Entonces las fecas son más voluminosas. ¿Qué efecto producen estas pastillas a largo plazo? A largo plazo produce el efecto rebote. Pero, por ejemplo, Como todos los fármacos que modulan la sinapsis, vamos a ver el próximo año, pasamos largo tiempo hablando de fármacos del sistema nervioso, porque es una familia enorme. Todos los fármacos que modulan la sinapsis producen como respuesta compensatoria la regulación hacia arriba de los receptores una vez que se retiran. Por eso que todos esos fármacos se retiran de forma pausada y de forma controlada. Porque si tú, por ejemplo, tomas antidepresivos y un día dices, ya no tomo más esta cuestión, porque me aburrí de tomar estos medicamentos, me aburrí de sentirme mal y me aburrí de... Se te van a marcar los síntomas y al principio vas a tener más irritabilidad, más excitabilidad, más... Entonces, ¿por qué igual se los recetan como por ejemplo para resucitar y al final? Porque el médico se los prescribe controlado. Entonces se los da una dosis, se los retira de una forma pausada y normalmente se los da a una persona que también tiene algunas otras características. Pues en la entrevista médica, que en la anamnesis, se buscan elementos claves que hacen que la persona sea idónea para el tratamiento o no idónea para el tratamiento. Lo mismo los candidatos a cirugía bariátrica. Son algunas personas que tienen que cumplir ciertos requisitos para ser candidatos para cirugía bariátrica y si no, no. Porque si no, tú lo operáis y sabéis tú que esa persona al año va a estar de nuevo igual. Entonces tiene que tener ciertas características que están asociadas al perfil psicobiológico de la persona. Y ahí el tratamiento igual. El tratamiento es un tratamiento complejo. Pero la gente hace pastillas para bajar de peso. Y se las consiguen y las venden de forma ilegal y ¿ya? Ya, y aquí están las sustancias estimulantes. Y ahí tienen el neuropeptidoide, la orexina A y los cannabinoides, que son estimulantes. ¿Ya? Estimulantes del apetito. Esta país no marcha. Por la orexina sumo. No, ya no le hago. Ya. Bueno, esto predispone al consumo de alimentos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los otros factores reguladores periféricos? Por ejemplo, tenemos la grelina y el cortisol, que predisponen a la alimentación. Grelina es una hormona producida por el estómago en periodos de ayuno. Y el cortisol es la hormona asociada a la respuesta al estrés, que te hace buscar alimentos ricos en energía, ¿cierto? Porque busca eso, el cortisol, en definitiva, que tú te prepares una situación de riesgo, y para prepararte una situación de riesgo tienes que aumentar la cantidad o la disposición de energía para los músculos, para el cerebro, para el corazón, ¿sí? Por eso que el cortisol produce, ¿cierto?, el incremento de la necesidad de consumir alimentos ricos en energía. ¿Ya? Y por ahí alguno le ha pasado estar en una situación de cansancio extremo, en una situación de fatiga o en una situación de
de riesgo y le dan ganas de comer algo así que ante todo es rico y poderoso en energía. ¿Ya? Bueno, el consumo de alimentos actúa directamente sobre el estómago y produce la distensión gástrica, que con la evolución ha sido el principal mecanismo que nosotros tenemos para limitar la alimentación, la distensión gástrica. O sea, por años también, ¿cierto?, se utilizó la cirugía bariátrica, que es la reducción del tamaño del estómago, que hoy día ha sido reemplazado un poco, ¿sí?, por otro tipo de estrategia, porque se ha visto que el estómago vuelve a distenderse y vuelve a adaptarse. ¿Ya? Entonces hoy día se usan los balones gástricos como primera línea, después hay otra que es la banda gástrica y hay distintas cosas que se hacen. Ya no es tanto la resección gástrica que se hacía. Y también porque, bueno, hay estudios que demuestran, por ejemplo, cambios conductuales, una serie de cosas que están asociadas a la cirugía bariátrica, que la han ido como, en un momento fue un boom y después se ha ido como disminuyendo en su ejecución. ¿Ya? Bueno, el tejido adiposo produce hormonas que limitan la alimentación. ¿Cuáles son esas? La leptina. ¿Ya? La leptina, muy bien. Entonces, la leptina es una hormona que actúa en el sistema nervioso central, se conoce también como la hormona antiobesidad. El pero que tenía la leptina era claro, igual hay una resistencia a la leptina, que es cuando se producen muchas concentraciones y deja de generar el efecto de limitar la alimentación. ¿Ya? Bueno, la insulina, ya sabemos, ¿cierto?, que es la hormona que además de movilizar la glucosa hacia los tejidos, limita la alimentación, es anorexígena. El péptido I, la colecistocinina y la presencia de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos libres en sangre también limitan la alimentación, pero esa respuesta es más tardía. Eso normalmente ocurre media hora o una hora después de comer. ¿Ya? No te limita, tu alimentación no se limita porque suban los niveles de azúcar en la sangre. Eso no ocurre. Lo que ocurre y lo que limita la alimentación es la distensión gástrica. ¿Ya? Nosotros comemos hasta que se distiende el estómago. Y ahí la grelina es el problema. Porque la grelina relaja el estómago. O sea, si comemos más. El ayuno es como una cosa buena, porque hay estudios que muestran, ¿cierto?, que un ayuno nocturno es bueno, ¿cierto? Mejora el manejo y la regulación de la glucosa, ¿sí?, por parte de la insulina. Eso está comprobado y estudiado. Pero hay que adaptarse al ayuno y hay que hacerlo de forma progresiva. Hay gente que hace ayuno de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, que eso ya es como lo óptimo. Pero los que quieren avesarse, ¿cierto?, de hacer más de 12 horas, tienen que adaptarse al ayuno, y hay formas de romper el ayuno también. ¿Sí? No es que se acabaron las 12 horas o las 16 horas y me voy a... sino que hay una forma de romper ese ayuno. ¿Ya? Y eso es todo un proceso, que es un proceso a largo plazo, no es una cosa que se puede hacer en un rato. Entonces el ayuno tiene suficiente veracidad científica como para hacer Sí. De hecho, el ayuno normal que uno debiese tener es desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Ese es tu ayuno normal que tú deberías tener. Y hay estudios que comprueban que es óptimo hacer eso. Ahora, pero es que a veces uno a las 8 todavía no llegó a la casa. Y a las 8 no comió todavía. Entonces terminas comiendo más tarde. Y los ayunos que también dicen que, no sé, hay de 12, 16, de tantas horas, pero igual más ayuno. Claro, los que tienen como evidencia clínica comprobada son hasta los de 16 horas. Después ya para arriba empieza a aumentarse mucho el sistema catabólico. Pero entonces 16, ¿sería mejor que el de 12 o no hay una...? Pero tiene un proceso adaptativo que es clave, que lleva un tiempo. Y ahí tienes que ir, normalmente la gente avanza de 8 a 9 horas, a 10 horas, por un tiempo prolongado hasta llegar a las 16.
Porque si lo hacís de golpe, lo pasáis mal y tú no querés pasarlo mal. Pues. Tu cabeza no quiere pasarlo mal. Entonces tu cerebro te dice, ya, cortemos todo esto. Así que... ¿Cómo funciona, por ejemplo, que dicen que después de toda la noche antes de comer uno debería tomar un vaso de agua para activar como todos los procesos? Sí, eso también está súper estudiado, ¿cierto? El agua, el ayuno, romper el ayuno con agua y que la última comida sea agua. ¿Ya? Eso también se ha comprobado que mejora la calidad del sueño, que mejora los procesos metabólicos nocturnos. ¿Cómo activa los sistemas? ¿Así como empieza a producir algo? No, más bien mejora la hidratación, limita la liberación de otras hormonas, más bien eso. Ya. De los requerimientos energéticos diarios, ahí están aproximados para una persona de un hombre de 70 kilos, que es el modelo fisiológico que siempre hemos estudiado. ¿Ya? Yo siempre discuto eso porque es una cuestión absolutamente no inclusiva. Estudiar la fisiología para un hombre de 70 años. 70 kilos. ¿Ah? 70 kilos. Y esperemos que lo saquemos en algún momento. Yo trato de darles diferencia. Cuando vimos estrés, vemos las diferencias entre hombres y mujeres, que son distintas. ¿Ya? Y esto, en la última parte del curso, yo lo digo, y es un mea culpa absoluto de la fisiología y a nombre de todos los fisiólogos del mundo, ¿cierto? Es un problema que estudiamos la fisiología en torno a un hombre de 70 kilos. Es no inclusivo, absolutamente. ¿Ya? Yo he tratado de hacerle diferencia, pero los programas de fisiología no incluyen las diferencias. Y uno debiese ser más crítico en el estudio de la fisiología en las mujeres, en la menstruación, en la no menstruación, en el embarazo, en el puerperio, y eso no lo incluyen los programas de fisiología, y es una tarea pendiente que tenemos todos. ¿Ya? Así que espero que en el futuro los programas de estudios de la medicina vayan mejorando. Hemos tratado de hacer algo e incluir algunas cosas yo por automotivación, pero es difícil y debiésemos verlo incluso en esta parte, de ver cómo funciona el sistema alimentario de los veganos, de los vegetarianos, que también son condiciones o situaciones estilos de vida que las personas adoptan y que son absolutamente válidos. Y hoy día son absolutamente válidos, ya no es una ignorancia decir, ¿cierto?, que ser vegano o ser vegetariano produce problemas, no, por ningún motivo. Y son pacientes que van a tener ustedes. Entonces tenemos que incluir en la educación y en su formación. Ustedes tienen que comprometerse a incluir los diferentes estilos de vida de las personas y a estudiar un poco más la fisiología de la mujer. Esa es una tarea que está pendiente en la medicina. Bueno, después de eso, ¿cierto?, decir que los requerimientos diarios, ¿cierto?, en gramos por día de grasas, de proteínas y de carbohidratos. ¿Ya? Y las principales fuentes de energía durante el día son los carbohidratos. ¿Ya? Las proteínas, si bien son súper buenas, hay gente que defiende las proteínas, el aporte calórico que producen es bajo, entonces eso genera, ¿cierto?, una complicación en fundamentar la alimentación solo en las proteínas. Y la grasa, el problema que tiene la grasa es que sus sistemas metabólicos no se activan tan sencillamente. Entonces tenemos que, de alguna forma, nosotros, los que adoptan las comidas, por ejemplo, ¿han escuchado estas dietas que consumen grasas principalmente? ¿Sí? Dieta Grecia, ¿no? Claro, lo inventó un señor, por eso se llama así. El problema es que tú tienes que activar el proceso. Entonces, hacer ayuno y hacer ejercicio en ayuno para activar tu metabolismo de las grasas, que hasta la edad de ustedes es óptimo. Una persona de menos de 25 años, la principal fuente energética son las grasas. Después de los 25 años no es así. El índice metabólico y el tipo de sustrato energético cambia. Entonces, nosotros, las personas de más de 40 años, el principal sustrato energético son los carbohidratos.
Y el último que usan son las grasas. Entonces, en cambio, una persona de menos de 25 años, el principal sustrato energético son las grasas. Lo que hagan o metabolizan grasa. Entonces, el sistema metabólico de la grasa es complejo. Ustedes lo vieron, la utilización de energía a partir de la grasa. Hay que activar la lipasa sensible hormona. Hay que utilizar las grasas, ingresarlas al ciclo de Krebs para producir energía, ¿cierto? A través de la acetil-CoA. Y eso no es tan fácil. Lo estudiaron en bioquímica, ¿cierto? Entonces, como coordinación general, los nutrimentos, que son los alimentos, ¿cierto? Generan estimulaciones de los sentidos especiales. Por ejemplo, ¿dónde parte la alimentación? La alimentación parte con la vista, el olfato y el oído, que se denomina fase cefálica de la alimentación. Y la imaginación. Está pensando en qué comer. Porque tú asocias ruidos a alimentos. Los chitos. Así se llaman, ¿no? Así se llaman. Los chitos. Son ricos, son naranjos. Sí, pues. Estoy haciendo ayuno y ya, como última comida para la 8 y a las 9 veo algo rico, o pienso algo rico. Pero Sí, de hecho, mira, esto que los sentidos especiales modulen la alimentación tiene una regulación. ¿Ya? Por ejemplo, tiene una regulación en la construcción de edificios, de oficinas. Si tú, por ejemplo, tenías una consulta médica arriba de un restaurante de comida rápida y estás todo el día asistiendo, eso es un factor de riesgo de cáncer gástrico. Porque tu estómago está todo el día produciendo ácido gástrico. Entonces hay regulación de esto, que cómo se eliminan los aromas. Y lo visual es súper importante, cuando uno va y ve los lecheros o ve los comerciales de la televisión, que hoy día no sé si es comercial de televisión. Nunca veo la televisión nacional al menos. Claro, son como súper importantes porque te entran ahí por la vista. ¿Sí? ¿Quién pone la hamburguesa más linda en el Uber Eats? ¿Sí? Y ahí uno elige la que es más bonita. ¿Sí? Claro, la gente sube lo que come. ¿Sí? O todos la dan de chef. Okay. Bueno, visual, auditivo y olfatorio es la primera fase de la alimentación y activa la motilidad y la secreción gástrica y la producción de saliva. Se activa con ese proceso. Y eso va al complejo vagal dorsal, ¿cierto? Y a través del nervio vago regula el estómago, el intestino, el páncreas, la vesícula biliar y los esfínteres. ¿Ya? También los pares craneanos séptimo y noveno que regulan la salivación. Lo otro, ¿cierto?, es la presencia de los alimentos en el tracto gastrointestinal, desde la boca, que tiene receptores de estiramiento, receptores químicos que regulan la secreción de saliva, ¿ya? Y también el intestino. Y estas terminales nerviosas normalmente se integran en el sistema nervioso entérico, ¿ya? Y van a generar ciertos cambios de la secreción y la motilidad de todos los segmentos del tubo digestivo. ¿Ya? Bueno, la cavidad oral es fundamental, ¿cierto? En la cavidad oral se regula algo que es súper importante, que es la deglución. La inspección de la boca es súper interesante, es muy importante que ustedes la hagan. ¿Ya? Sobre todo si tiene un paciente que tiene accidente cerebrovascular antecedente. La inspección de la boca es muy importante, porque eso va a determinar, ¿cierto?, si tiene trastorno o no de la deglución. ¿Ya? Recuerden que la deglución es un proceso complejo que es controlado por los pares craneanos. ¿Ya? La presencia de alimentos en la región caudal de la lengua y la epiglotis, ¿cierto?, estimula la deglución. ¿Quién inerva la porción caudal de la lengua?
sensitivo. El glosofaringio y la epiglotis, el vago. ¿Ya? Entonces, estas terminales nerviosas, ¿cierto?, activan la deglución, que es controlada por el glosofaringio y los músculos de la faringe y del aparato hioideo. ¿Ya? La lengua es fundamental, pues la lengua, ¿cierto?, que es inervada por el nervio hipogloso, es fundamental. La parte sensitiva, 2/3 anterior el nervio facial, tercio posterior el glosofaringio y la lengua en su conjunto el hipogloso. Y por eso es tan importante mirar la lengua y mirar la posición de la lengua en esos pacientes, porque si hay una desviación de la lengua o hay una alteración de la deglución, eso va a provocar neumonías por aspiración, a veces asfixia, ¿sí? Asfixia, a veces hay muchos pacientes que mueren, que tienen enfermedades neurodegenerativas que mueren por asfixia, de que la lengua pierde su capacidad motora, ¿cierto? Y traba y bloquea la vía aérea. Entonces es bien interesante eso. Un reflejo de deglutir, como desde qué parte era, de qué sentido ese reflejo. Claro, ahí vamos a estudiar el reflejo de la deglución, cómo ocurre, la cadena de eventos que lo genera. Entonces, por eso tiene que ser un paciente que realmente no estén como conscientes como para poder sostenerse y equilibrar la lengua, o no es forma de que ella tenga el... No, normalmente si se altera el proceso de la deglución, no ocurren los eventos que tienen que ocurrir. No ocurre que la epiglotis bloquea la vía aérea y levanta el paso del alimento hacia el esófago. Entonces empieza a pasar el alimento hacia el sistema respiratorio. Y en la asfixia, la lengua paralizada, ¿cierto?, bloquea la vía aérea. No la pueden mover, tiene una parálisis de la lengua. Eso es lo que ocurre. No, porque además normalmente tienen otras alteraciones, por alteraciones de la conciencia. Eso. ¿Ya? Le ocurre a los pacientes con Alzheimer, con Parkinson, algunos fallecen por esa causa. ¿Ya? Ya. Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque vamos a ver la prueba con algunos que después de la prueba. Así que vamos a hacer uno en la minita. Ya, las glándulas salivales es súper importante, se acuerdan de los pares craneanos que la vinieron. ¿Ya? Entonces, la porción parasimpática del nervio facial, tú la tienes ahí. Ya, entonces tenemos el ganglio submandibular, donde se originan las neuronas postganglionares, que inervan a la glándula submandibular y la glándula sublingual. Y esa es porción parasimpática del nervio facial. Y también tiene una parte sensitiva que recibe los estímulos de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Ya? Y ahí cumple también, ¿cierto? Esa parte cumple la función no solo de arco reflejo de la salivación, sino que también cumple la función sensitiva de la lengua para los sabores. ¿Ya? En el caso del glosofaringio, ¿cierto?, el tercio posterior de la lengua y el ganglio óptico, ¿cierto?, porque está ubicado en esa zona, le permite generar las neuronas postganglionares para la glándula parótida. ¿Ya? Y esto se integra, ¿cierto?, en el núcleo salivatorio superior e inferior, que está ubicado en el tronco encéfalo, en la región posterior del puente, y los estímulos provienen de este, que no se lo olvide, porque ayer me di cuenta que se le había olvidado, el núcleo del tracto solitario, que integra todos los estímulos viscerales periféricos. ¿Ya? Y de ahí, después de integrarlo, lo lleva a los centros autonómicos, en este caso el centro autonómico de la salivación. ¿Ya? La salivación también es regulada. Cuéntame. Lo que vi en la lengua, el nervio lingual que es para dirigir la irritación. Nervio lingual. El trigémino, pero sensitivo, ese para irritantes. Sí, siempre el trigémino está presente, por ejemplo, en el epitelio olfatorio. Tú tienes el nervio olfatorio, que es sensitivo, pero la porción trigeminal del olfatorio es para irritantes, responde a irritantes, al dolor. ¿Sí? Y en la lengua igual, responde a irritantes y al dolor. Son el tipo de
Bueno, si nosotros vemos, el picante produce una proteína que se llama capsaicina, ¿sí? Que produce una desensibilización y del epitelio gustativo. Por eso uno tiende a, por ejemplo, cigarretero tiende a llorar, a lagrimear. Sí, porque los nervios, en ese caso los nervios sensitivos del dolor, que son parte de este nervio trigémino, empiezan a secretar sustancia P. Y eso produce desensibilización de la otra sistema. Y pierde el gusto, el olfato. Y incluso en algunas partes se adormece la lengua. Por eso esa sustancia se utiliza para tratar el dolor. Bueno, ¿qué factores estimulan la salivación, cierto? Bueno, la presencia de alimentos en la boca, que eso se conoce como la presión de la boca. ¿Ya? La presencia de alimentos en la boca, el olfato, el gusto, el sonido y la vista, ¿cierto? Que eso es central. Y los factores que inhiben la salivación son el sueño, la fatiga y el miedo. ¿Ya? Son factores que disminuyen. ¿Qué otro factor disminuye la salivación? Bueno, la posmenopausia. En la posmenopausia se produce disminución de la salivación natural por cambios hormonales, ¿ya? Y eso se llama serostomía. La disminución de la salivación se llama así. Y esto tiene un tratamiento médico. Hay fármacos que se utilizan para aliviar los problemas de la serostomía. Porque yo les decía que si no hay saliva, la saliva cumple funciones que son importantísimas. No solo en la alimentación, sino por ejemplo también en la protección de la cavidad oral, de las encías, de los dientes. Entonces se produce enfermedad periodontal cuando hay alteraciones de la salivación. ¿Ya? Bien importante. Ya, ¿quedamos hasta aquí? Ya. Pero tenemos 2 semanas para ver tranquilos sistema digestivo, así que el lunes seguimos. Ya, con los que querían